Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que son los factores que inciden en la calidad final de la carne bovina. Bueno, cuando hablamos de calidad, hablamos de un concepto bastante amplio, pero específicamente vamos a referirnos a lo que es la calidad de la carne. Por una parte, tenemos tres grandes definiciones de calidad en cuanto a carne. Tenemos la calidad desde el punto de vista higiénico-sanitaria, es la pauta que nos delimita de que esa carne es apta para consumo humano. Es algo muy importante hoy por hoy en nuestro país. Esta función lo lleva a cargo el Servicio Nacional, el SENASA, por medio de su inspección veterinaria oficial. Otra de las definiciones del concepto de calidad viene ligada a la calidad nutricional. Sabemos que hay campañas un poco negativas, entre comillas, del consumo de las carnes rojas, por este tema de los grados de la hipertensión, de los problemas vasculares, de los problemas de las grasas, etc. Pero como todos sabemos, todo consumo en exceso no es favorable. Sin embargo, queremos destacar que la carne es el alimento de origen animal de mayor contenido proteico que existe hasta hoy. Sabemos que del reino vegetal la soja está muy cerca, pero no hay como lo que es la materia prima de la carne, sobre todo su contenido en vitamina B, etcétera, que no es la finalidad de lo que hoy vamos a conversar. Y además todo lo que conlleva el consumo de la carne, la presencia de minerales, la presencia de vitaminas, los complejos lipídicos, etcétera. Y otro punto de vista a considerar cuando hablamos de calidad es la calidad organoléptica, que en este caso es la que realmente nos importa, porque es la que viene pautada, definida por el consumidor, que abarca aquellas características sensoriales una vez consumido el producto final, que en este caso es la carne bovina. Bueno, eso es a grandes rasgos, pero también tenemos otro grupo de cómo definir la calidad de la carne desde otro punto de vista, que ya es propiamente el eslabón de la cadena cárnica. Tenemos un concepto de calidad para el productor, para el ganadero, para el que realiza engorde, para la industria y para el consumidor. Por ende, hay una serie de abanicos de vuelta de cuál es el concepto de calidad para cada uno de ellos. En el primer eslabón tenemos al productor. Por supuesto que el concepto de calidad de la carne para el productor va a ser que él consiga obtener un animal que pueda que pueda tener una buena ganancia diaria de peso y que pueda tener la mejor conformación de canal al final del proceso de engorde. Asimismo, el que realiza el engorde es eso lo que busca, la mejor y mayor eficiencia de conversión del pasto del alimento en carne. Por ende, ese es el concepto de calidad que tiene el productor, el punto de vista a lo que él apunta dentro del concepto de calidad de carne. Sin embargo, vamos al punto intermedio, que es la industria. Para la industria, la calidad de la carne viene dada por la entrega de ese animal que tiene la mayor conformación posible, es decir, que tiene la mayor cantidad de porcentaje de carne vendible que un animal le rinda y el menor porcentaje posible de hueso. También aquel animal que pueda presentar el mejor calibre de los cortes, ¿verdad? Porque siempre va a buscar un área de ojo de bife con ciertas dimensiones, con cierto diámetro, etc. Y a la par va a venir es el que dentro de todo el esquema va a marcar un determinado tipo de producto intermedio, vamos a decir. Luego tenés los centros de distribución o los grandes distribuidores o las carnicerías mismas también, que tienen otro concepto de calidad. Para ellos necesitan justamente que esa materia prima que están comprando de la industria pueda tener un alto porcentaje de carne vendible. Y que por supuesto el problema a los que ellos se enfrentan es que dependen mucho del tipo de materia que le pueda entregar el frigorífico, que a la vez depende del tipo de materia prima que reciba del productor. Y por último, que considero que es el que realmente te pauta al mercado, que es el consumidor final. Y ahí me voy a explayar un poquito porque sobre eso queremos darles un poco de conocimiento a ustedes, queridos televidentes. En realidad, el concepto de calidad para el consumidor va a venir dado principalmente en dos momentos muy importantes para el consumidor. En primer lugar, va a ser el momento en que él adquiere esa carne.
Allí el consumidor va a tener en cuenta dos parámetros. En primer lugar, va a revisar el color de ese músculo, dicho sea de paso, ya es carne, y la cantidad y el color de la grasa. Eso va a ser a priori lo que el consumidor va a revisar. Y luego, cuando consuma ese producto, cuando consuma esa carne, lo que él va a, vamos a decir, tener en cuenta es ya los gustos sensoriales, el sabor, la terneza, la suculencia de esa carne, y que es lo más importante porque es lo que le va a llevar a volver a hacer la repetición de compra que hablamos. Para el consumidor es muy importante el concepto de calidad, pero ahora voy a referirme a dos grandes momentos que marcan la calidad de la carne en un animal. Tenemos los factores a ser considerados ante-mortem de ese bovino y los factores post-mortem. Si nos referimos a los factores ante-mortem, en esa cadena o en ese eslabón que yo mencionaba, tienen importancia principal los productores, los que realizan el engorde y en parte también la industria. ¿Por qué? Dentro de los factores ante-mortem, en primer lugar hay que tener en cuenta las características propias del individuo, del animal. Es muy importante el sexo, la raza y sobre todo la edad, porque es una triada que va a influir o positiva o negativamente a la calidad final de la carne. Estamos hablando que no es lo mismo la carne que proviene de un animal de 14, 16 meses a un animal que proviene de más de 48 meses. Lo mismo, hay ciertos matices en cuanto al sexo, no es lo mismo la carne de una hembra que de un macho, porque ahí juega un papel importante la presencia de las hormonas y la forma de deposición grasa que viene determinada a través del sexo. También en el manejo ante-mortem es muy importante el sistema de producción que se utiliza. Cuando hablamos, básicamente hay tres sistemas de producción en nuestro país. Tenemos el sistema extensivo, el sistema intensivo y el mixto. Cuando tenemos animales a campo o que son criados bajo el sistema de explotación extensiva, evidentemente estos animales están consumiendo forraje, pastura y por ende la carne tiende a tener un color más oscuro y la deposición de grasa es menor, la grasa subcutánea. Muy por el contrario de los animales que son criados en confinamiento, donde el animal es cebado, se le suministran gran cantidad de cereales y por ende la carne adquiere un color un poco más claro y el porcentaje de grasa que cubre la canal y que cubre en parte los cortes es bastante abundante con relación al caso anterior. Y luego tenemos el sistema mixto, donde los animales normalmente son criados a campo y son suplementados en determinado momento para llegar a la faena. En realidad este último punto es el que encuentra más bien un equilibrio entre uno u otro. Pero siempre recalcamos que no existe, no es un sistema mejor que otro, no, porque cada mercado apunta a un tipo de consumo. Sabemos, por ejemplo, que la Unión Europea, a través del concepto de cuota Hilton, busca animales criados específicamente bajo condiciones lo más naturales posibles, que es el caso de los animales criados a pastura, ¿verdad? Sin embargo, hay otros mercados que de repente están interesados en la deposición grasa, como lo es Estados Unidos, que recientemente celebrábamos la apertura de este mercado para nuestro país, como también está la carne de Wagyu, que conocemos que es una carne con una gran cantidad de marmoreo o deposición de grasa intramuscular, para la cual también hay un mercado. Entonces, volviendo al punto, ninguno de los tres sistemas son, sino que uno se complementa con el otro desde el punto de vista del consumidor, independientemente del mercado. Finalmente, dentro de los factores ante-mortem, queremos resaltar y recalcar el transporte de los bovinos. Hay diversos estudios que nos avisan que prácticamente si nosotros vemos que el animal es transportado, hay diversos estudios que hablan de que a mayor tiempo de transporte, eso detrimenta vamos a decir, en negativo sobre la calidad de la carne. Es muy importante considerar las horas de transporte, porque cuando un animal va a ser llevado a sacrificio, esto arranca unos días antes. Hay que transportar a los animales de sus respectivos lugares hasta a los corrales, luego deben subirse en los camiones y ahí ya va a depender también del clima. Sabemos que Paraguay es un país cálido con altas temperaturas, el abastecimiento de agua deja de
de ser suministrado en condiciones ideales, el estado de las vías de comunicación, es decir, el estado de nuestras carreteras, etc. Entonces, durante ese transporte, por supuesto que se van a producir golpes y a mayor tiempo que dura eso, sabemos que hay mayor cantidad de contusiones o lesiones o machucones que vemos a diario en las canales, como así también la incidencia de animales caídos, ¿verdad? Que cuando ya es la contusión o el grado en que se afecta al tejido muscular es importante, ese animal ya es decomisado, ya inclusive no queda con la posibilidad de acceder a un mercado, sino que nada más y nada menos que al consumo local, ¿verdad? Aparte de eso, el manejo un poquitito en los corrales, ¿verdad? Siempre decimos que esto está ligado al bienestar animal. Esas condiciones de estrés también influirán en la calidad final de la carne, porque ahí tenemos la descarga de adrenalina. Sabemos que animales que están sometidos a estreses prolongados pueden dar dos tipos de carne. Tenemos el estrés intensivo, premortem, o un estrés crónico y prolongado en el tiempo. Bueno, dentro de lo que ya es los factores a considerar de post-mortem, empezamos a hablar de eso. Una vez que el animal ha sido sometido al proceso de sacrificio, debemos trabajar con bastante control sobre la caída del pH. El animal tiene las reservas de glucógeno de por sí en el músculo, donde va a entrar un papel importante también el ácido láctico y va a favorecer a la caída del pH. Si por uno de esos factores que hemos mencionado no se produce eso, tenemos una calidad pobre, una calidad de la carne pobre final. Primero, al no producirse la bajada del pH, se produce un fenómeno conocido como carnes DFD, que significa dry, firm, y dark, que significa una carne seca, firme y oscura. Además, cuando no se produce la caída del pH, esto permite o le da más rienda suelta a los microorganismos para que aceleren el grado de putrefacción, y por supuesto da una carne oscura que a nadie, a las apariencias, a los aspectos sensoriales, a nadie le interesa una carne de un color oscuro, no es apetecible. Dentro de eso también juega un papel importante la temperatura y el grado o las condiciones de maduración a la que es sometida. Una media res que ingresa a la cámara y ha pasado por un proceso de maduración de X horas, luego esa carne ha sido despostada y esas carnes almacenadas en condiciones de enfriamiento, hablamos de una temperatura menor a óptima, de lo mejor de los casos menor a 3 grados, esa carne pasa por un proceso que conocemos como resolución del rigor, donde ha habido una cantidad de fenómenos físico-químicos, físicos y bioquímicos que aseguran ese grado de desnaturalización proteica, lo que a su vez va a incidir positivamente en la calidad de la carne. Ahí se rompen los puentes colágeno, etcétera, una serie de fenómenos que permiten justamente que la carne adquiera esa terneza posterior. Entonces, por eso se conoce como resolución del rigor. Si ese mecanismo fue respetado en sus tiempos y ha sido realizado de la mejor manera posible, evidentemente ahí vamos a tener un producto final que es lo que todos buscamos. Y para dar una conclusión final de vuelta, la calidad de la carne siempre va a venir marcada por las condiciones propias del animal, como decimos, propias del individuo, y de todo el manejo posterior que pueda darle el hombre, dentro de lo que sea en la finca, dentro de lo que sea el transporte y a nivel de industria. Y por supuesto ya el manejo que el propio consumidor lo va a dar a su producto final, es decir, respetando siempre la cadena de frío, respetando los tiempos. En nuestro país sabemos que es muy caluroso, por eso siempre insistimos en respetar la cadena de frío. Por supuesto, todo eso va a marcar en la calidad del producto final. Y decir que para el concepto de calidad de la carne, que el consumidor, que es el que va a optar por la repetición de compra, pueda obtener ese producto, pagar ese valor diferenciado por ese producto y tener las características sensoriales que él busca en cuanto a suculencia, en cuanto a terneza, en cuanto a el contenido de grasa que él busca, es lo que le va a incidir en la repetición de compra y por ende es, desde nuestro punto de vista, el que va a marcar el mercado al que él necesita, al que el productor y el frigorífico necesita abastecer.
Importante recalcar, como decía, que todos y cada uno de los eslabones que trabajamos en la producción de carne bovina de calidad, debemos de aunar nuestros esfuerzos para poder obtener ese producto final que, como todo paraguayo, disfrutamos de nuestro consabido asado.